Estamos continuando con nuestra serie llamados a compartir el Evangelio. Y hoy vamos a tratar el tema comparte el Evangelio de poder. Comparte el Evangelio de poder. A modo de introducción, recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, el Señor nos prometió que estaríamos nosotros disfrutando de ese poder maravilloso, de la presencia del Espíritu del Señor, pero ese poder también se refiere al testimonio del Evangelio. Por esta razón el apóstol Pablo, en su carta dirigida a los romanos, él también dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder. A ver, ¿el Evangelio es poder? Ahora, si el Evangelio es poder de Dios, entonces ¿cómo se manifiesta en el Evangelio ese poder divino? Hoy entonces vamos a aprender que el verdadero Evangelio manifiesta el poder de Dios. Por eso también Pablo, cuando predicaba el Evangelio, él predicaba en el poder de Dios. Mira, la palabra nos dice, y Pablo está mencionando estas palabras: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy en día, por ejemplo, está de moda la famosa apologética, ¿verdad? ¿Sí? Tratamos de dar respuestas humanas, ¿no?, a cuestiones espirituales. Y bueno, yo creo que todo tiene su lugar y su valor, pero no olvidemos que el Evangelio es poder de Dios, que no consiste en argumentaciones humanas, sino más bien consiste en la demostración del Espíritu y del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, si tú quieres predicar el Evangelio, si yo tengo que predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo en ese poder, en esa demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, nuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y hoy por eso quiero compartir brevemente con ustedes 3 acciones poderosas que el Evangelio de Jesucristo manifiesta sobre toda persona que decide creer de corazón. Y para ello entonces les invito a abrir sus Biblias. Vamos a Marcos, al Evangelio según San Marcos, el capítulo 2. Y a través de esta historia vamos a ver entonces 3 acciones poderosas que el Evangelio de Jesucristo manifiesta sobre toda persona que decide creer de corazón. Notemos en primer lugar que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Miren por favor los primeros 5 versículos de Marcos capítulo 2. La palabra dice: entonces Jesús entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son. Entonces nota en primer lugar que el Evangelio es poder de Dios para salvar. Porque hermanos, salvarnos del pecado fue la misión por la que Jesús vino a este mundo. Cuando el ángel le anunció a María que iba a quedar encinta, ¿no?,
que esto no iba a ser por cuestión humana, sino más bien por obra del Espíritu Santo, le dijo en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la misión de Jesucristo es salvarnos del pecado. Por eso Jesús en esta historia, al ver al paralítico, inmediatamente se enfoca en la raíz del problema. Quizás tú puedas decir, pero pastor, ¿el problema principal del paralítico no era su parálisis? Claro, es que nosotros podemos pensar que ese era el problema real. Pero Jesús ve más allá. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que el problema que tenemos es el real problema? Pero Dios nos revela que el problema que yo creo que tengo realmente no es el problema es otro. El problema es el pecado. El pecado es la base, es el origen, es la raíz de todo lo que el hombre sufre por el daño, por las consecuencias del pecado en su vida. Por eso cuando Jesús vio al paralítico, él vio la raíz del problema, que es el pecado, y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y nota entonces en esta historia que para ser salvos del pecado tú y yo necesitamos hacer tres cosas. Aquí lo encontramos. En primer lugar, necesitamos oír con fe el mensaje del Evangelio. Oír con fe el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice la palabra cuando las personas se agolparon, dice, en esa casa y ya no cabía ni uno más, dice, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Marcos? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Les predicó la palabra. ¿Por qué? Porque para ser salvos es necesaria la predicación del Evangelio. Por esa razón, Jesús inmediatamente les presenta el Evangelio, como también pues nos dice el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escucha, la fe verdadera siempre va a estar fundamentada en la palabra de Dios. La fe verdadera se fundamenta en el Evangelio, en la palabra. Por eso tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy vivimos una perversión a nivel mundial. Y esto es desde el momento en que el pecado entró a la historia humana. Por esa razón, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio, mira lo que dice en Hechos capítulo 2, verso 40. Dice la palabra, y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Porque el pecado pervierte el corazón, pervierte los pensamientos, pervierte las emociones y también las acciones. Tú y yo por eso necesitamos ser salvos del pecado. La palabra del Señor también nos dice, y estas son palabras del Señor Jesucristo, registradas en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es oír el mensaje del Evangelio. Pero el siguiente paso que debemos dar es venir con fe a Jesucristo. No solamente es oír el Evangelio, es responder a ese Evangelio, es venir al Señor Jesús con fe. En Marcos 2, versículo 3 dice la palabra, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
¿Te has dado cuenta cómo dice este texto? Entonces vinieron a él. Digan, vinieron a él. Ah, ya. ¿A quién tienes que ir tú? ¿Al pastor? No, al Señor Jesús, porque Él es el único quien te puede salvar. ¿Amén? Algunos piensan que, ya tengo que ir a tal hombre, pues Él es el ungido. No, 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 no. El único quien te puede salvar es Jesucristo. No hay otro hombre, ni tampoco hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso tú y yo solo podemos ser salvos cuando venimos a Jesucristo. Y dice la palabra que vinieron a él trayendo, dice, un paralítico. Porque escucha, venir con fe a Jesucristo implica también traer a él toda parálisis. En nuestra historia la parálisis tiene que ver entonces con una persona imposibilitada de usar sus músculos, de andar, ¿no? De hacer sus cosas. Estaba postrado en un lecho, ¿no? En una camilla. No podía hacer nada. Entonces, yo creo que tú y yo también hemos venido a Cristo trayendo nuestras parálisis. Quizás tú, por ejemplo, en tu vida matrimonial has fracasado porque estabas paralizado sin saber qué hacer en esa relación. O puede ser que tú estés paralizado por alguna situación desde enfermedad. Estés luchando con el cáncer o con cualquier otra enfermedad que estás tratando de luchar contra ella por mucho tiempo y no sabes qué hacer. Puede ser que tengas un problema con tus hijos o con tus padres y estás paralizado. Por eso, venir a Jesús es también traer toda parálisis delante de Él. Amén. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El profeta Isaías diría, de parte de Dios, y Dios hablando a la nación de Israel le dice, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No intentes tratar de buscar solución al pecado en otras personas, en la religión o en alguna costumbre folclórica o quizás en algún tipo de dignidad humana, ¿no? En tu propia moral, porque no vas a poder. El único quien puede solucionar el problema del pecado es Jesucristo. Y usted y yo necesitamos venir al Señor Jesucristo porque Él solamente puede salvarnos. Entonces, necesitamos para ser salvos oír el mensaje del Evangelio con fe, venir a Jesucristo con fe, pero también necesitamos vencer con fe los obstáculos. Necesitamos vencer con fe los obstáculos. Mira lo que dice Marcos capítulo 2, verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ellos oyeron el mensaje, escucha, ellos vinieron con fe a Jesús, pero encontraron una multitud que les impedía entrar a tener un encuentro personal con Jesucristo. Pregunto, ¿se desanimaron? No. Porque el que tiene una fe verdadera vence los obstáculos. Y muchas veces la multitud se levanta como obstáculo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en mi familia conocimos a Cristo, nuestra familia extendida comenzó a decir, ¿qué? ¿Te cambiaste de religión? ¿A cuántos les han dicho eso alguna vez? Te lavaron el cerebro. Como si hubiera algún detergente para lavar el cerebro, ¿no? Te lavaron el cerebro. Escucha, cuando uno viene a Jesucristo,
la multitud se puede levantar como un obstáculo. La historia, por ejemplo, de Zaqueo, este publicano, también nos muestra esta misma realidad. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 19, versos 2 al 4. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Yo te pregunto en esta hora, ¿tienes una fe verdadera que te ayuda a vencer obstáculos? ¿Hago la pregunta de nuevo? ¿Tienes una fe verdadera que te ayuda a vencer los obstáculos? Ay, mira aquí, Zaqueo, por ejemplo, tuvo que enfrentarse a dos obstáculos principales. Primero, la multitud, O sea, la multitud no le permitía tener su encuentro personal con Cristo. Había mucha gente alrededor y él no podía estar en la presencia de Jesús. Pero había no solamente un obstáculo externo, también había un obstáculo interno, era chaparrito. Y eso tiene que ver con su propio ser, ¿te das cuenta? Era pequeño, era bajo de estatura. Pero pregunto, ¿esos dos obstáculos impidieron que él viniera a conocer a Cristo? No, él tomó acciones, Se fue a un árbol sicómoro y dijo, por acá va a pasar Jesús. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario para conocer a Jesucristo. Estos hombres también que traían al paralítico dijeron, no, vamos a tener nuestro encuentro con Cristo sí o sí. No importa si la multitud está ahí presente y nos impiden entrar, nosotros vamos a estar en la presencia de Jesús. E hicieron todo lo necesario porque la fe verdadera vence obstáculos. A veces hay hermanos, por ejemplo, que dicen, ay, pastor, hay mucho sol, creo que no salgo, porque camino a la iglesia me puedo derretir, pastor, ¿no? Así como el chupete, ¿no? El chup, ¿no? Que es expuesto al calor, ya voy a estar aguadito, pastor, no, creo que hoy día no voy al culto, ¿Sabes tú que ya a partir de este miércoles 3 de mayo comenzamos la Academia Bíblica Virtual? Tú puedes estudiar la palabra del Señor. Mire, estamos poniendo todo a vuestra disposición para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué obstáculos ahora vas a poner para no estudiar? Porque la fe verdadera vence todos los obstáculos. El Evangelio es poder de Dios para salvar, pero en segundo lugar, el Evangelio es poder de Dios para santificar, La santificación inicia con un cambio de corazón, pues todos nacemos con un corazón de piedra por causa del pecado. Mira lo que dice Marcos, capítulo 2, versos 6 al 8. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. ¿En dónde? En sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Te das cuenta que el corazón de estos escribas, de estos fariseos, estaba alejado de Dios? Que no podían reconocer ni al Mesías, ni mucho menos ver la gracia de Dios por medio de Jesucristo. No podían. Ellos sencillamente miraron a Jesús y tomaron sus palabras para criticarlo, para juzgarlo, para condenarlo. ¿Y cuántas veces nosotros también somos así? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, tenía 9, 10 años quizás, y recuerdo que al colegio estatal, donde estudié, de vez en cuando solían venir hermanos de la iglesia para predicar el evangelio en las aulas y regalarnos una Biblia azulita, ¿no? De los Gedeones, ¿ya?
Pero cada vez que los hermanos venían, yo decía dentro de mi corazón, estos diablos que hacen acá. Y ahora yo estoy predicando el Evangelio. Porque antes mi corazón era un corazón de piedra endurecido. Rápido para juzgar, rápido para condenar. Pero el día que conocí a Cristo, Él quitó ese corazón de piedra y me dio un nuevo corazón. Porque sabes, la palabra nos dice que del corazón, escucha, de ese viejo corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Tienes enojo? ¿Vives resentida? ¿Estás con dolor en tu corazón? Quizás estás en amargura, decepcionada de la vida. ¿Vives enojado? Mi esposa en esta semana me enseñó un término, ¿no? Cuidado, no seas higadoso, me dijo, ¿no? Higadoso. Varón que estás aquí, ¿eres higadoso? Déjame decirte que el problema no es tu hígado, el problema es tu corazón. Y tú necesitas un cambio de corazón. Por esta razón, el Evangelio es poder de Dios para darnos un nuevo corazón. En Ezequiel 36:26 dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria sea al Señor. Mira, cuando una iglesia es una iglesia gloriosa, transformada por el poder del Evangelio, eso significa que los corazones han sido cambiados, han sido transformados. Mira, por ejemplo, la historia de la iglesia de los tesalonicenses. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 7, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Nota, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Digan en poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Escucha, todo esto tiene que ver con un cambio de corazón. Como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Te das cuenta que cuando una iglesia vive con un nuevo corazón, es de testimonio, vive en gozo en medio de las pruebas, imita los buenos ejemplos, sobre todo pone sus ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe? Y yo doy gracias al Señor porque nosotros como iglesia vivimos esta realidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque realmente la iglesia del Señor vive en este poder glorioso del Evangelio que impacta a su sociedad para poder predicar con poder y con autoridad y las personas puedan conocer al Señor y ser salvas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor te dice a ti, si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, mira lo que dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Hoy el Señor te pide que tú le entregues tu vida, tu corazón, para que Él luego quite ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne, un corazón con vida. Y puedas tú finalmente obedecer al Señor. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere cambiar tu corazón. Dile así.
Y una vez que Dios cambie tu corazón, dice la palabra en Ezequiel 36, verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Sabes que hay muchas personas y muchas religiones que intentan obedecer al Señor sin un cambio de corazón? La persona que intenta obedecer al Señor sin un cambio de corazón es vano. ¿Por qué? Porque nunca va a poder obedecer al Señor si es que no tiene un nuevo corazón. Lee en tu Biblia Mateo 9 verso 17. Mira lo que Jesús dijo. No se echa vino nuevo en odres viejos. Dios no puede derramar su Espíritu Santo en tu viejo corazón. Dios primero tiene que cambiar tu odre, tu corazón. Porque solo en el nuevo corazón Dios mora. Solo en ese nuevo corazón la presencia del Espíritu Santo es derramada. Y es esa presencia de amor que lo transforma todo. Que te hace conocer a Dios, que te lleva a hacer su voluntad y que te permite reflejar la gloria del Evangelio que es Jesucristo. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvar y es poder de Dios para santificar. Y finalmente el Evangelio es poder de Dios para sanar. El Evangelio de Jesucristo sana tu alma de los pecados pasados. Porque escucha, el pecado afecta tu alma. De pronto uno vive en culpas, en condenación, en acusación por lo que hicimos en el pasado. Sin embargo, cuando el Evangelio poderoso de Dios viene a tu vida, Él te sana el alma para que finalmente tú seas libre de toda culpa y de toda condenación. Por eso en Marcos capítulo 2, versículos 11 y 12, Jesús le dice a este hombre, ¿no? A ti te digo, levántate, ¿no? Toma tu lecho y vete a tu casa. Pero mira, antes de sanarlo, ¿qué le dice en versículos 9 y 10? Antes de sanarlo, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero luego Jesús, frente a aquellas personas que están acusándole, diciéndole blasfemia dices, Jesús le dice lo siguiente: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Escucha, Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Él es el único quien tiene autoridad para quitar tu culpa, limpiarte del pecado, hacerte libre de la acusación y de la condenación. Él es el único quien tiene la autoridad para hacer esto. Y si tú le entregas tu vida a Cristo, Él puede hacer eso hoy en tu vida. Y de pronto tu alma va a disfrutar de paz, de esa dulce y gloriosa paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas historias en la Biblia encontramos de personas que tuvieron su encuentro con Cristo y finalmente disfrutaron de paz? Mira nomás la vida de Saulo, un hombre que vivía higadoso, ¿no? ¿Recuerdan? Enojado contra la iglesia, se había agarrado, ensañado contra la iglesia. Pero Cristo le vino a su encuentro, le quitó ese corazón de piedra, le puso un nuevo corazón y ahora es un hombre transformado que predica la palabra y que vive en paz, porque él sabe que sus pecados han sido perdonados. Y ya no vive bajo la culpa y la condenación de sus actos pasados. Por eso Dios también quiere limpiarte de todas estas cosas que afectan tu alma. En Romanos capítulo 4, versos 6 al 8 leemos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué habría pasado en la historia de este paralítico? No lo sabemos, pero Jesús lo sabía. Por eso lo primero que Jesús hace es perdonarle sus pecados. Y le quita ese peso del alma, le quita esa condenación que pesaba en su conciencia. Por eso también en Hechos 17:30 dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si tú realmente quieres sanar en tu alma, tú necesitas venir arrepentido delante de Dios, reconociendo que eres un pecador, una pecadora, y que necesitas el perdón de Dios. El Evangelio de Jesucristo sana tu alma de los pecados pasados, pero también el Evangelio de Jesucristo sana tu cuerpo si crees en Él de todo corazón. Versículos 11 y 12 de Marcos 2 dice: a ti te digo, Jesús le está hablando al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús tiene el poder de sanar. Yo quiero terminar solamente refiriendo dos momentos en mi vida donde fui testigo de esto, ¿sí? La primera fue cuando yo me convertí a Cristo y bueno, tenía 3 meses de convertido a los 11 años, ¿no? 3 meses y justo estaba por ser operado porque a mí me suturaba pus del oído. Desde los 6 años me salía pus por este oído, ¿sí? ¿Qué no hicieron tópicamente? Me echaron unas gotas que me hacía literalmente revolcarme en el suelo de dolor, era terrible. Entonces el doctor dijo: no, él necesita una operación. Entonces mis padres pues comenzaron pues a hacer lo necesario, ¿no? En el hospital del niño para que yo sea operado. En eso yo estaba en el hospital, recuerdo, y 2 hermanas de la iglesia, ¿no? Me acuerdo de Jessica y de Susi Guzmán, vinieron a visitarme. Y allí visitándome, ellas me dijeron: Johnny, ¿sabes tú que Jesucristo te puede sanar? Yo le decía: ¿sí? ¿Es verdad? Sí, me dice. ¿Tú crees que Él te puede sanar? Yo creo que puede hacerlo, le digo. Y ellas oraron por mí, por mi sanidad. Y ¿sabes una cosa? En esos trámites de estar haciendo para la operación, el médico me vuelve a ocultar y me dice: no, él no necesita operación. Ella no requiere operación. Escucha, y desde ese momento hasta este momento, nunca más me salió pus del oído. Porque Dios me sanó. Desde temprana edad yo entendí que el poder del Evangelio también puede sanar. La segunda historia es, recuerdo cuando estaba en la iglesia de San Felipe, donde el pastor Ángel Barrientos era el pastor principal. Y bueno, en el colegio Johannes Gutenberg pues hay una serie de familias, ¿no?, a quienes se atienden, especialmente familias que no tienen recursos económicos. Y había una madre, ¿sí?, una madre de familia que había sido desahuciada porque tenía cáncer y había sido enviada a su casa a morir. Entonces el pastor nos comisionó al pastor Manuel Cornejo y a un servidor ir a visitarla. Cuando llegamos, encontramos ahí a la señora tumbada en cama, muy delgadita, por cierto, muy debilitada, y cada vez que ella tosía, coágulo de sangre le salía de la boca
y lo único que ella podía hacer era coger un poco de papel higiénico, limpiarse ese coágulo y lo dejaba encima de su colcha, porque ni fuerza tenía para botarlo en el tacho que estaba al lado. Su cama estaba lleno, ¿sí?, de papeles higiénicos con coágulos de sangre. Así llegamos y vimos este cuadro. Y entonces el pastor Manuel Conejo le comenzó a ministrar y oramos, ¿sí? Pero en eso que él estaba orando, porque los dos íbamos a orar, Dios puso este pasaje en mi corazón, que se encuentra en Hechos capítulo 9, verso 34, que dice: y le dijo Pedro, por si acaso esto también tiene que ver con un paralítico, Eneas estaba paralítico 8 años. Y entonces, mira, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces, abrí este pasaje, se lo leí a la señora y le dije: así como Dios sanó a Eneas por el poder de Jesucristo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y ella, tosiendo sus coágulos de sangre, sí, pastor, creo. Y en ese momento yo le pedí a Dios: Dios, sana a esta mujer. Así como sanaste a Eneas, sana a esta mujer. Y ministrándole entonces nos fuimos. Escucha, unos días después, esta mujer estaba de pie delante de los hermanos de la iglesia de San Felipe, dando testimonio de que Dios le había sanado. El Evangelio es poder de Dios para sanar tu alma, pero también tiene el poder para sanar tu cuerpo si tú crees de todo corazón. Como Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvar, para santificar y para sanar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por el Evangelio poderoso, porque el Evangelio es Jesucristo. Es la persona y la obra de Jesucristo, a quien, Señor, nosotros creemos y abrazamos por la fe. Y creemos, Señor, que este glorioso Evangelio tiene el poder de salvar, de santificar y de sanar. Y mientras estamos así en oración, yo te pregunto en esta hora: ¿necesitas tú que Dios te salve de tus pecados? Quizás tú necesitas en este momento que Dios cambie tu corazón y te santifique. Y Él tiene el poder de hacerlo, de quitar ese corazón de piedra y darte un nuevo corazón. Quizás tu necesidad es sanidad. ¿Sabes que el poderoso Evangelio de Jesús te puede sanar el alma y el cuerpo? Si tú tienes esta necesidad, ven a Jesús en esta hora. Ven a Jesucristo. Ven con fe. No al pastor, no a ningún otro hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que tú puedas ser salvo. Solamente es en Jesucristo. Y si tú vienes a Él y le crees de todo corazón, Él obrará en tu vida. Y si tú quieres venir a Él, entonces yo te invito a que en este momento te pongas de pie y te entregues al Señor. ¿Habrá alguna persona que en esta hora le dice: Señor, hoy te entrego mi corazón? Hoy, Señor, te pido que cambies mi corazón. Hoy te pido que me salves, Señor. Hoy te pido que me sanes, Señor. Si es así, ponte de pie y yo voy a terminar orando por ti. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga. No te olvides que la palabra dice que si tú quieres ser salvo, tienes que venir a Él. Tienes que escuchar, oír el Evangelio con fe. Y tienes que vencer todo obstáculo. El mayor obstáculo que se levanta en nuestra vida es la incredulidad. Hoy te invito a que tú le entregues tu vida al Señor. Si tú estás allí por las redes escuchando este mensaje, yo te invito a que te entregues a Cristo en este momento y le puedas decir: Señor, hoy te pido
que me salves del pecado, que cambies mi corazón, que sanes mi alma. Y si estás enfermo, enferma, pídele también que sane tu cuerpo. Señor, muchas gracias por estas personas que están puestas de pie. Hoy, Señor, te pido que seas tú propicio a su necesidad. Que seas tú, Señor, dándoles un nuevo corazón. Perdona sus pecados y sánalos, Señor. Padre, obra según tu glorioso poder, para que así, Señor, tu nombre sea dado a conocer y el poder del Evangelio se manifieste en estas vidas. Señor, los encomiendo en tus manos preciosas, para gloria tuya y para testimonio y bendición de muchas vidas. A ti sea la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, oramos así. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a alabar al Señor. Póngase de pie. Señor, hoy estamos aquí para adorarte, Señor. Gracias, Señor, por hacernos libres del pecado, Señor. Gracias. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron robadas de la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció a la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció a la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció a la
más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Gloria al Señor, amén. Amén. Este evangelio de poder rompe nuestras cadenas. Ha roto ya las cadenas hace tiempo, sigue rompiendo las cadenas en este tiempo, va a seguir rompiendo las cadenas siempre. No hay más condenación porque realmente Él nos ha salvado. Amén. Bien, vamos a orar en este tiempo, vamos a agradecer al Señor por su palabra, pero también vamos a orar para consagrar las ofrendas y los diezmos que le corresponden a Él. Durante estas semanas hemos estado anunciando una ofrenda especial que tiene que ver con terminemos la obra. Realmente tenemos que terminar la obra porque estamos dejando, todavía falta una parte importante de terminar la obra en la iglesia de Pachacamac, ¿no? Entonces ya usted va a ver en los anuncios, entonces también vamos a orar por la ofrenda especial, ¿sí? Vamos a orar entonces por las ofrendas y por los diezmos. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permites, bendito Dios, acercarnos a ti, escuchar tu palabra, cantarte, Señor. Y bendito Señor, tu palabra que es limpia como agua fresca, viene y lava nuestro corazón, lava nuestros pensamientos, nuestra vida, nos empieza a enseñar el propósito que tienes y que tenemos nosotros delante de ti. Te pedimos por favor, bendito Señor, que nos sigas bendiciendo. Y ahora Dios, que vamos a presentar las ofrendas y los diezmos que te corresponden, queremos que mires primeramente nuestro corazón, Señor, y aceptes la ofrenda que traemos delante de ti. Te ruego, bendito Dios, que des sabiduría, que des temor tuyo a los encargados de administrar los recursos. Y Padre Santo, que se suplan todas las necesidades. Permítenos, Señor, terminar la construcción del templo, Señor, en Pachacamac. Y ayúdanos, Dios Santo, en todo y todo el tiempo a serte fiel a ti. Gracias, Padre. Gracias por esta gracia que nos das de participar en la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Nuestros hermanos, nuestras hermanas van a pasar delante de ustedes para facilitar el recojo de las ofrendas y de los diezmos que le corresponden. Y mientras, también preste atención a los anuncios que tenemos como iglesia. Buenos días, iglesia, bienvenidos. Nos encanta tenerte aquí en casa. Y ahora te pedimos que prestes atención a las actividades que tenemos en nuestro calendario IBC Corregidor. Iglesia, queremos invitarlos a todos ustedes a nuestra próxima noche de clamor. Ven y busquemos juntos al Señor en este momento tan especial. Será aquí en el templo de la IBC Corregidor. Trae tus peticiones al altar y no te pierdas de este momento. Te esperamos. Amada Iglesia, queremos invitarlos a nuestro próximo paseo del Ministerio de Diamante. Este será el sábado 6 de mayo, en un full day. Será en el Club Touring en el kilómetro 21.5 de la Panamericana Sur. Así que todos nuestros amigos de la tercera edad están invitados. El costo será de 80 soles, que incluye movilidad, comida y entrada. Para las inscripciones, puedes comunicarte al número que aparece en pantalla o al finalizar cada servicio en las mesas de inscripción que encontrarás afuera de la iglesia. Estamos muy felices de que puedas participar de este paseo que será de bendición. Tendremos juegos, comida y mucha diversión. Así que inscríbete ya, te esperamos. A todos los padres que nos están viendo, queremos invitarles a nuestro próximo taller para padres, Criando Hijas. Este será el sábado 29 de abril a las 5 de la tarde, en el patio de la IBC Corregidor. Querido papá y mamá, no te puedes perder este taller que será de mucha bendición. Así que separa tu agenda e inscríbete ya. Pueden hacerlo acercándose a Secretaría. Los esperamos.
Saludos, amada iglesia. Aquí me encuentro en Pachacamac, aquí justamente en donde estamos construyendo nuestro hermoso templo para Pachacamac. Y como ustedes ven, aquí me encuentro delante de la plataforma del bautisterio y desde donde estaremos predicando la palabra de Dios. Queremos de que este templo sea para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso quiero animarte a que juntos podamos terminar esta obra. Aún nos falta la cobertura, el techo, las paredes, terminar los pulidos del piso, la parte eléctrica. Todavía nos falta el 50% del camino, pero estoy confiado de que juntos podremos terminar esta obra. Por eso te invito a que puedas dar tu ofrenda para poder culminar en la construcción de este templo. Lo puedes hacer a través de nuestras cuentas bancarias o también en los cultos regulares a través de los sobres que tienen el sticker Terminemos la obra. Te invito a que juntos podamos cumplir este sueño y poder desde aquí seguir predicando el Evangelio de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén. Entonces, tenemos también nosotros el desafío de terminar la obra. Vamos a terminar la obra, queridos hermanos. Todavía tenemos los sobres. Usted puede seguir haciendo sus compromisos. Usted puede seguir trayendo sus ofrendas, ¿no? En la parte de atrás todavía tenemos los sobres para que si de repente no ha participado o quiere volver a participar, por favor, al momento de salir puede acercarse y tomar uno que otros sobres que están ahí. Yanina, tenemos los sobres ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Perfecto. ¿Ya? Ahí estará hermana Yanina y nuestros hermanos servidores que van a estar dispuestos. Ustedes pregunten por el sobre de terminemos la obra y entonces le van a dar un sobrecito. Amén. Bien, esta noche tenemos la recepción de los varones. Están ahorita de encuentro desde el viernes, sábado y domingo. Entonces por eso no está el pastor Néstor con nosotros, ¿no? Y también el pastor Samuel están allá juntamente, ambos sirviendo al Señor en este encuentro de varones. Entonces a las 7 en punto es la recepción. No vaya a venir un poco más tarde, no va a encontrar asientos. Si puede venir antes, mejor. 7 en punto es la recepción de los varones que están viviendo este encuentro maravilloso. Amén. El día sábado todos los que tienen hijas. ¿Quiénes tienen hijas? Hijas. Bienvenidos. Vengan, el sábado a las 5 de la tarde tenemos un taller criando hijas. Entonces, bien, nos vemos con algunos el día sábado. Entonces, hoy día en la noche también con otros que vienen a recibir a sus vivientes y que tengan una linda semana. Que Dios los bendiga el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo nuevamente aquí para abrazarnos. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenos días. Que el Señor los bendiga.